dos personas que estuvieron en el escenario político durante el sexenio de Felipe Calderón. En el ámbito federal, Javier Lozano Alarcón, quien fue secretario del Trabajo de 2006 a 2011, cuando se lanzó por un escaño para el Senado. Y en el ámbito local, Arturo Martínez Núñez, quien fue vocero del operativo Guerrero Seguro de 2011 a 2013, el operativo que se realizó bajo el mando del gobierno federal. Y hoy Arturo es diputado por Morena en Guerrero. Bueno, quiero agradecerles a ambos por haber aceptado esta invitación. Javier, Arturo, muy buenas noches. Muchas gracias. Y si me permiten, quisiera comunicarles las reglas de este debate. El debate consta de 3 bloques. Cada participante tendrá un tiempo determinado para hablar, el cual les será indicado previamente por parte del moderador. Cuando haya concluido su tiempo, sonará un timbre que se escuchará más o menos así, a ver si podemos oírlo. De todas formas, los participantes podrán... Este es el timbre. De todas formas, ustedes podrán consultar los segundos que les quedan en el reloj que aparecerá en la pantalla. Los participantes de este debate no se podrán arrebatar la palabra. Sí podrán hacer exclamaciones o breves preguntas en caso de que les resulte imposible contenerse. En términos generales, la primera pregunta que yo les haría a ambos es a nivel general. 2 minutos le pediría a cada uno de ustedes para responder esta pregunta. En términos generales, ¿qué refleja este libro sobre la personalidad de Felipe Calderón, sobre el tipo de líder que fue y sobre su gobierno? Empezaríamos contigo, Javier Lozano, por favor. Gracias, Hernán. ¿Y qué tal, diputado? Gusto saludarte, a todo el auditorio. Mira, digamos, mi punto de vista, tenemos que partir de la base de que es muy subjetivo en términos de que yo fui secretario del Trabajo y Previsión Social en el gobierno de Felipe Calderón. Entonces, claramente fui parte de su equipo, me consta y fui parte de la toma de decisiones, de muchas decisiones muy difíciles de aquel sexenio. Lo acompañé pues desde la precampaña, luego la campaña, yo era el coordinador del cuarto de guerra, en fin, me tocó vivir con él pues muchas tareas y decisiones, especialmente las del 2009, muy fuertes. Y yo lo que encuentro en este libro, pues veo a Felipe Calderón, al que conozco también pues desde mis tiempos de la Libre de Derecho, aunque no fuimos compañeros de salón, por así llamarle, pero sí fuimos contemporáneos. Yo lo conozco desde 1981. Lo que veo en el libro es a Felipe Calderón. Es el Felipe Calderón que yo he conocido toda la vida. Y me ha gustado, no he terminado el libro, son muchas páginas, pero lo que he leído, me ha gustado mucho su franqueza, me ha gustado porque lo está diciendo desde adentro, desde el corazón, desde la convicción de lo que hizo bien, de lo que hizo mal, de lo que pudo haber hecho mejor, razona y reflexiona el porqué de la toma de ciertas decisiones y cómo fue que procesó particularmente en este tema de la seguridad, que es con el que más se le ha señalado, pero pues él hace toda una narrativa y me parece que es lógico y natural que él haga una narrativa con los datos que tiene, con los datos que tenía en ese momento, cómo encontró las cosas en la transición, cómo fue que enfrentó a la delincuencia, cómo echó mano de todo lo que tenía como jefe del Estado mexicano, cómo dejó al gobierno y lo que vino después. Así que yo creo que esa es una primera... Gracias, Javier Lozano. Arturo Martínez, por favor, 2 minutos. Gracias, Hernán, Javier, mucho gusto. Mira, en primer lugar me parece valioso la publicación de este libro. En México prácticamente no hay testimonios de los presidentes. Están las memorias de Lázaro Cárdenas, luego los 2 tomos que sacó López Portillo, que se llaman Mis Tiempos, que es como el diario editado. El libro de Miguel de la Madrid, que realmente es anodino, el de Carlos Salinas de Gortari, que publicó el gobierno 2 o 3 volúmenes, que son una cosa gigantesca, inleíble, ¿no? Y Zedillo, no recuerdo que lo haya hecho. De Fox, pues decir que todos sabemos que
acometió la proeza de escribir más libros de los que ha leído, y por eso me parece muy interesante que Calderón haga este recuento. Creo que, como dice Javier, pues lo pinta, así me lo imagino yo en corto, como lo veíamos, algo explosivo, un poco mecha corta, aventado a lo mejor demasiado para adelante, muy crudo, no deja títeres sin cabeza, se lleva a Fox, se lleva obviamente a la actual dirigencia del PAN y a la anterior, y pues en esta lógica yo creo que es muy importante y aporta mucho al debate pues su versión. Luego de ahí a que estemos de acuerdo en lo que él dice, pues eso es otra cosa. Vamos hoy a centrarnos en el capítulo de seguridad, pero valdría la pena entrarle a otros capítulos que son igualmente interesantes. Gracias, Arturo. Tenemos contemplado 1 minuto de réplicas para cada uno de ustedes. Javier, ¿te gustaría utilizarlo? No. Bien. Entonces, en ese caso, yo les plantearía la siguiente pregunta de este debate. La principal tesis del libro de Calderón, que la repite varias veces, es que la violencia no fue generada por la estrategia de seguridad de su gobierno, sino que fue resultado de una lógica que venía de tiempo atrás. El expresidente dice que en el país había habido un aumento en el consumo de drogas dentro del país, que los propios mexicanos empezamos a consumir más drogas como resultado de un incremento en el ingreso, que tiene que ver con el Tratado de Libre Comercio, con la estabilidad económica, etcétera. Y lo que el expresidente Calderón plantea sobre este tema es lo siguiente. Él dice, como se dio esta nueva realidad, México se volvió un país de consumo. En consecuencia, los cárteles del narcotráfico ya no solamente se dedicaban a pasar droga a Estados Unidos, sino que se empezaron a dedicar cada vez más a venderla a través entonces necesitaban tener puntos de narcomenudeo. Él dice entonces que eso cambió la lógica del narcotráfico en el país, de la forma en que operan los cárteles, los cuales pues necesitaban estrategias de control territorial, dominar amplios territorios y capturar el Estado. Y que esto fue un problema que ya estaba ahí y que él fue el único que tuvo la voluntad, la valentía y la entereza de combatirlo. Yo quisiera preguntarles, y en este caso empezaría contigo, diputado Arturo Martínez, ¿qué tan acertada te parece que es esta tesis? Y para esto les pediría, por favor, 2 minutos, si nos pueden poner en el reloj, no 1 minuto como estaba contemplado, 2 minutos, por favor, le solicitaría a la producción. Adelante, Arturo, por favor. Bueno, en efecto, esa es la tesis que él plantea, le llama la captura del Estado. Primero me llama la atención algo que dice que me parece muy fuerte, que es que en el periodo de transición solamente vio al presidente Fox 3 ocasiones, y que en la ocasión en la que le planteó y le preguntó sobre el tema del narcotráfico, voy a citar, el presidente Fox le dijo, con eso no hay que meterse. Eso me parece un señalamiento muy grave hacia Fox, porque ¿cómo que no hay que meterse? Significa, se deduce de esto, pues que él simplemente decidió voltear para otro lado. Dice Calderón que su propósito fue hacer de México un país de leyes, y hace toda esta disertación sobre el cambio de modelo, ¿no? De narcotráfico a narcomenudeo, del control de las rutas al control del territorio, y hace incluso una analogía de las empresas panificadoras y de distribuidoras de refrescos que tienen que controlar el punto de venta, ¿no? Eso él lo justifica en muchas cosas, en la debilidad institucional, incluso en la transición democrática, en donde deja de haber un poder omnímodo central, pero este se convierte en 32 poderes de neovirreyes, como él le llama, ¿no? Y la corrupción como un mal endémico entra en la misma discusión que Peña, si es cultural, si no es cultural, para después decir que el verdadero negocio
pues es la extracción de las rentas, el cobro de piso, como le llama la gente. Todo esto está muy bien, solamente que el punto nodal se cae toda la tesis con el tema de Genaro García Luna, procesado actualmente en Estados Unidos. Gracias, Arturo. Javier, ¿qué nos puedes decir? ¿No fue Felipe Calderón responsable de la situación de violencia que comenzamos a vivir en el país a partir de 2007? ¿Es correcta la tesis que plantea el expresidente? Sí, es correcta, y la verdad es que a mí me tocó acompañarlo, como les digo, en la transición. Yo todavía no sabía qué cargo iba a ocupar, me enteré el 21 de noviembre del 2006, que iba a ser secretario del Trabajo, pero mientras tanto yo estaba muy cerca de él y me consta, mira, tan es así que si ustedes ven en la campaña, no tocó el tema de la delincuencia organizada, de la criminalidad, ni nada de esto, no estaba en la agenda. Y es efectivamente hasta que llegamos a la transición, y como bien dice el diputado, es cierto, solamente vio 3 veces a Fox. Fox de verdad no le jugó a favor, y cuando le comentó lo que le empezaron a decir, pues quienes estaban al frente del CISEN, quien estaba al frente de la Secretaría de la Defensa Nacional, al frente de la Secretaría de Marina, etcétera, le empiezan a plantear un panorama que no conocíamos, definitivamente. Y aquí hay algo bien importante, y es un actor que está muy a la vista, que es muy relevante, que es muy respetado por Felipe Calderón, y que creo, Hernán, que lo deberías de invitar un día de estos a tu programa, a entrevistarlo, que es Lázaro Cárdenas Batel, el gobernador de Michoacán, que literalmente le pide ayuda, así, le pide auxilio, porque está completamente rebasado, y le explica cómo estaba su estado, cómo se estaba ahí infestando de todos estos grupos, de todas estas camarillas, y es cierto también su diagnóstico. Lo que antes era una más el trasiego de la droga, esto era México, y nada más atravesaba hacia los Estados Unidos, se convirtió en un mercado de narcomenudeo porque se incrementó el PIB per cápita, y entonces aquí empezaron a hacer de las suyas y se disputaron ya no rutas, sino, como bien dice el diputado, plazas. Ahora, el tema de García Luna, como él mismo lo dice, eso lo podemos comentar ahorita en el siguiente bloque, pero es una cosa, no tiene que ver con la estrategia como él la planteó. Gracias, Javier. Ahorita vamos al tema García Luna, pero antes yo quisiera hacerles una pregunta. Antes de conversar con ustedes, entrevisté en este espacio a Eduardo Guerrero, y él lo que recapitula sobre el caso de Michoacán, él lo que dice es lo siguiente: la operación en Michoacán fue bastante exitosa, y eso le valió al expresidente un incremento en su popularidad. En un momento en el que la legitimidad del expresidente estaba en duda, que había habido una elección muy disputada, ¿será que el presidente Calderón se dio cuenta que tomar esto como una de las principales banderas de su gobierno le podía traer un rédito político, que podía, digamos, lucrar políticamente con este tema? Y ahora les daría 1 minuto y medio a cada uno de ustedes, comenzando por Javier Lozano, por favor. Mira, nuevamente te lo digo, definitivamente esto fue en la transición, yo podría llamarlo así, una sorpresa, la información que le pusieron sobre la mesa al entonces presidente electo. Y es cierto, fue una gran irresponsabilidad de Fox no entrarle a los guamazos, no combatir esto de frente con toda la fuerza del Estado mexicano. Y lo que se dio cuenta poco a poco Felipe Calderón fue que no solamente era el caso de Michoacán, sino que estábamos así en varios sitios en el país donde no teníamos policías estatales ni mucho menos municipales a la altura de las circunstancias. Y más aún, que había policías municipales abiertamente coludidas con el crimen organizado. Entonces, esta tesis que se ha manejado, se manejan 2 tesis muy frecuentemente. Una, que se le declaró la guerra al narco. No hubo tal, no hubo tal declaratoria de la guerra al narco con los militares, ni mucho menos. Es más, la visión que siempre tuvo Felipe Calderón fue utilizar a los mandos civiles y a los elementos civiles, y solamente de manera subsidiaria y temporal a las Fuerzas Armadas, ¿sí? Y así quiso también que fuera la reforma constitucional, que la que él relata en el libro, ¿verdad?
pero la verdad es que nunca tuvimos, porque además cayeron en una zona de confort los gobernadores, en la medida en que los apoyábamos desde la federación con las Fuerzas Armadas, pues ellos no se veían en la obligación ni de capacitar, ni de hacer exámenes de control de confianza por su personal. Gracias, Javier. Arturo, dice Javier Lozano que no hubo una guerra al narco. ¿Qué podrías decirnos de esto? 1 minuto y medio, por favor. Bueno, para no entrar en un tema semántico, Felipe Calderón hace una larga perorata de que usó 3 veces la palabra guerra, que el concepto guerra lo pusieron los periodistas y los intelectuales. Bueno, la realidad es que usa él mismo otra figura, patear el avispero, que lo acusan de que pateó el avispero. Dice, no, las avispas ya estaban pateadas y ya estaban con los aguijones metidos, y eran los gobiernos locales los que le estaban pidiendo ayuda al Estado mexicano porque se veían rebasados absolutamente por sus capacidades locales. Eso es totalmente cierto. Fox, hacia el final de su mandato, empieza a lanzar estos operativos que les llamó México Seguro, que no eran más que desfiles de militares. Yo hablo de lo que conozco, que es Guerrero, por la costera, y con lonas literal que decían México Seguro. No tuvieron ningún efecto. Terminó el sexenio y empezó el de Calderón. En el caso particular de Guerrero, se lanza este operativo del que podemos hablar más adelante, después de una grave crisis que dejó en el mes de agosto del 2011 solamente en Acapulco 156 muertos. Entonces, sí se pidió una ayuda y sí se llegó. Gracias, Arturo. Necesito ir a un corte. Si me permiten, 1 minuto, ya estamos de vuelta. Con mucho gusto. Gracias, ya volvemos. Gracias, estamos de vuelta en La Octava. Recuerden que estamos en el canal 8.1 de televisión abierta y en los sistemas de televisión de paga como Axtel, Easy, Total Play, donde nos encuentran en el canal 8 y en radio en el 88.1 FM. También en televisión en vivo digital por el canal de YouTube de La Octava y desde luego en las redes sociales. Bueno, seguimos en este debate sobre el libro de Felipe Calderón, Decisiones Difíciles, y en particular estamos discutiendo la estrategia de seguridad de su gobierno. Ahora yo quisiera plantearles otra pregunta, Javier, Arturo. ¿Qué tan acertadas fueron, en opinión de ustedes, las decisiones que tomó Calderón entre 2007 y 2011? Entre 2007 y 2011 para combatir la criminalidad y reducir y combatir el problema de la inseguridad en el país. Vamos a empezar ahora contigo, Arturo. 2 minutos, por favor. Bueno, yo creo que él planteó 3 líneas de lo que él le llama la estrategia, ¿no? El combate a la delincuencia, la reconstrucción de los policías locales y la reconstrucción del tejido social. El problema que yo veo es que es el orden, los factores que yo creo que sí altera el producto. Primero hay que entrar al fondo de los problemas, es lo que está intentando hacer Andrés Manuel ahora. En el camino hay que crear mejores policías, porque no las sacas de una bodega, tienes que formar a un policía que te toma 3 o 4 años. Y una vez que tienes la suficiente inteligencia y la capacidad de fuego, pues combates frontalmente. Esto se hizo absolutamente al revés. Primero se combatió, luego se intentó corregir a las policías y luego el tejido social. Los números, pues los dicen los que saben, lo acaba de decir Raúl Cepeda y Eduardo Guerrero en los bloques anteriores. Pues yo creo que fue un fracaso absoluto. Quizás no es el responsable de que se haya comenzado esto, pero sí es responsable de la parte de la historia que le tocó comandarlo. Y lo digo por lo que pasó en Guerrero. En Guerrero empezamos un operativo conjunto, nos fue muy bien, logramos bajar de violencia de manera muy importante y de repente un día
sin decir agua va, simplemente se llevaron a más de la mitad de los elementos que trajeron porque surgió otro problema en Apatzingán. Y obviamente el crimen regresó a ocupar los espacios que antes los habíamos hecho a un lado. Entonces para mí es un fracaso absoluto. Gracias. Arturo, ¿qué calificación le pondrías a la estrategia del 1 al 10? Yo en la tradición mexicana del 1 al 10, yo un 1. Un 1. Javier Lozano. Bueno, pues entonces no sé qué calificación le van a poner a López Obrador. Va a estar igual que la economía del año pasado, 0.3, pero negativo, ¿no? Porque la verdad es que si le ponen el 1 a Calderón, ¿sí? Y ahorita lo que estamos viendo en este gobierno, por el amor de Dios, atacar primero las causas de la delincuencia, como dice... Espérame, Javier, ahorita, antes de que empiece tu tiempo, nada más, ¿qué calificación le pones a la estrategia de Felipe Calderón de combate a la delincuencia organizada? No estoy de acuerdo en poner calificaciones. No me parece que sea algo te voy a acertado. dar tus 2 minutos, y bueno, Arturo dice que fue un fracaso. Sí. ¿Podrías hacernos tu reflexión, por favor, en 2 minutos? Mira, en lo que no estoy de acuerdo con Arturo es que el orden por el que enfrentó el problema fue el equivocado, porque primero combatió la inseguridad y después depuró o intentó la depuración y el fortalecimiento de las fuerzas civiles, de las fuerzas del orden, de las policías locales, etcétera, y después el tejido social, ¿no? Lo que pasa es que en estas cosas, cuando ya llegas y es la inmediatez del problema, que lo tienes encima y que la principalísima obligación de cualquier gobernante en cualquier lugar del mundo, es garantizar la vida, la seguridad, la libertad y el patrimonio de las personas. Y si lo estás viendo amenazado todos los días, y si los propios gobernadores de todos los partidos políticos te están pidiendo ese auxilio y tienes a las Fuerzas Armadas, y que además está previsto que en términos de una seguridad interior, el Ejecutivo Federal puede echar mano de la totalidad de las Fuerzas Armadas, como dice la Constitución. Es precisamente para esto. Y es con lo que tenía a su alcance, con lo que tenía a la mano, ¿sí? Y al mismo tiempo le pidió a los gobernadores su esfuerzo para depurar sus propias policías, capacitarlas, equiparlas, les dio dinero, pero insisto, era una suerte como de zona de confort, porque si estaban ahí las Fuerzas Armadas, no había tal necesidad de las policías locales, ¿no? Y el tejido social, pues es algo que toma, pues a lo mejor varios años, y como bien lo dijo en aquella reunión, que recuerdo que fue uno de los mejores momentos de Felipe Calderón, en la reunión ahí en el Alcázar de Chapultepec, con Javier Sicilia y los grupos de la sociedad civil, me pareció muy auténtico y muy valiente. Dijo, mira, si hubiera sido con las piedras que tuviera yo al alcance, con eso defiendo la vida de los mexicanos. ¿Sí? Porque es muy fácil hacer la crítica, este tal Raúl Cepeda que estaba hace rato echando un rollo, es muy fácil hacer la crítica desde la comunidad del análisis, pero no estando como parte del gobierno, ¿eh? Gracias, Javier. Lo único con lo que no estoy de acuerdo es con que no puedas ponerle una calificación. De este programa nadie puede salir libre sin poner una calificación. Es fácil, del 1 al 10. Mira, hay que arriesgar. Yo diría que dados los resultados al final, pero lo que sí se pudo avanzar, por ejemplo, en la plataforma México, en la formación de la Policía Federal y los operativos y lo que se pudo hacer en estados y en zonas y en ciudades como Juárez, como Nuevo León, o sea, lo que sí se pudo hacer, yo diría que es un 7.5, sería una calificación adecuada. Bien, gracias, Javier. Le voy a dar ahora 1 minuto a Arturo Martínez Núñez para réplica, por favor. Bueno, el tema es que toda la estrategia se basó en fortalecer, en crear, de hecho, la Policía Federal, de convertir en la Policía Federal preventiva que había hecho Fox y crear la Policía Federal y llenarla de juguetes y, como él mismo dice, state of the art, helicópteros, aviones, plataforma México. El problema es quién encabezaba la Policía Federal, nada más ni nada menos que Genaro García Luna. Habla del proceso, y otra vez utilizando un anglicismo, de betting, que usaba el FBI y el MI6 inglés. Pues mucho betting, pero resulta que el que manejaba todos esos fierros era García Luna. Y en una investigación reciente de Penilei Ramírez,
se da cuenta de que utilizó García Luna la plataforma México para vender información, para extorsionar a algunos empresarios y para sacar cuantiosas sumas de dinero de México. Gracias, Arturo. Contrarréplica, Javier Lozano, por 1 minuto, por favor. Sí, como no. Bueno, en primer lugar hay que aclararle al diputado que la Policía Federal Preventiva no fue de Fox, fue de la Bastida, ¿sí? Fue en la época de la Bastida, siendo secretario de Gobernación con Cedillo. Y ahí incluso se absorbió la Policía Federal de Caminos. En segundo lugar, a mí me parece que ya dictar sentencia sobre el caso de Genaro García Luna es por lo menos irresponsable. Al menos yo soy abogado y sí creo en el principio de inocencia y en el debido proceso. El señor está siendo señalado y está en medio de un conflicto de agencias de los Estados Unidos. Como bien dice Calderón en su libro, si se demuestra su culpabilidad, nos vamos a sentir muchos muy frustrados y traicionados. Pero mientras eso no ocurra, no se vale dictar una sentencia tan tajante como si ya hubiera sido él, digamos, juzgado y sentenciado allá en los Estados Unidos. Me parece que habría que ser prudentes con eso. Gracias, Javier Lozano. Les pediría que me aguanten 1 minuto en lo que vamos a un corte comercial y ya volvemos, por favor. Sale. Gracias por su paciencia. Gracias, estamos de vuelta aquí en La Octava, en este debate entre Javier Lozano y Arturo Martínez. Bueno, hablábamos del tema Genaro García Luna y creo que sí llama la atención que la mano derecha del expresidente en estos temas, en el tema más importante de su administración, sea mencionado tan poco en el libro. El único comentario que llega a hacer Felipe Calderón es: si llegara a demostrarse su culpabilidad y se probaran los hechos de los que se le acusa, esta sería una gravísima falta a la confianza depositada en él por la sociedad y en especial por sus propios compañeros de la Secretaría de Seguridad Pública y de otras dependencias, que arriesgaron e incluso perdieron la vida en la lucha por la seguridad de los mexicanos. No dice ni siquiera una traición a la confianza que el expresidente depositó en él, como si ese elemento no tuviera que ser también juzgado. Vamos a darles 1 minuto y medio a cada uno de ustedes, comenzando por Arturo, por favor. Sí, gracias, Hernán. A mí me parece gravísimo. Coincido en el Estado de Derecho, tiene que llevar su proceso, pero durante todo el sexenio y desde antes se comentó los posibles vínculos de García Luna. Lo están diciendo las agencias americanas, no es que sean infalibles, pero no es una acusación que venga precisamente de la Fiscalía mexicana. El señor tiene, a decir de Penilei Ramírez, que no es precisamente muy afecta a la 4T, más de 50 millones de dólares depositados a través de un entramado de 11 países. Salen los Panama Papers, e incluso la línea de este dinero viene desde el 2005, o sea, antes de ser parte del gabinete de Calderón. Yo creo que es gravísimo. De comprobarse su culpabilidad, pues echaría abajo toda la teoría que tan bonita nos echa Calderón, citando a su profesor de Harvard, Thomas Schelling, un premio Nobel, y me recuerda eso de los economistas, ¿no? Que dicen que son unos expertos que sabrán mañana por qué las cosas que predijeron ayer no ocurrieron. Bueno, creo que alcanzamos a escuchar la última parte. Javier Lozano, por favor, 1 minuto y medio y ya después vamos a la ronda de conclusiones. Sale. Pues mira, yo conocí a Genaro García Luna desde antes del gobierno de Calderón, ¿sí? Es más, desde la época precisamente del gobierno del presidente Cedillo, yo fui subsecretario de Gobernación, entre otros cargos, y ahí conocí a García Luna. Y las cartas credenciales de García Luna para ser secretario de Seguridad Pública eran impecables. Y él había pasado por el CISEN y todo. Es decir, curricularmente sí tenía todas las credenciales para ser secretario de Seguridad Pública.
y los resultados que dio en sus operativos, la forma de trabajar y todo, nunca te hacía pensar que podría estar en malos pasos. Nunca. ¿Sí? Bueno, al menos desde lo que yo pude ver, observar y tal. Ahora, si es de que, es que se dice que, pues también se dice ahorita que López Obrador es brother del Chapo Guzmán porque dejó ir a Ovidio descaradamente y saluda de mano a la mamá, ¿sí?, del Chapo, y va a la comida con el hermano del Chapo y no se mete con ellos. Entonces, si a dichos nos vamos, aquí el caso que tenemos está terrible, porque aquí no hay balazos, tampoco hay abrazos por la contingencia y tampoco hay resultados, ¿sí? Si a esas nos vamos. Entonces también hay que ser muy cautelosos con estas cuestiones. Que una investigación periodística y todo, insisto, si nos vamos por oídas, aquí el único caso de fracaso en los resultados y de alianza con el crimen en todo caso sería de López Obrador, no de Genaro García Luna y mucho menos de Felipe Calderón. Por lo menos Felipe Calderón, como bien dijo el diputado, tiene el valor de poner por escrito lo que él vivió y el testimonio que deja para la historia. Gracias, Javier Lozano. Y a propósito de lo que el expresidente pone por escrito, está una carta que le dirige al presidente López Obrador, donde, sin que éste se lo pida, le da muchos consejos y recomendaciones. Quisiera pedirles en esta última intervención de un minuto, preguntarles si ustedes creen que Felipe Calderón está en una posición como para hacerle recomendaciones y darle consejos a López Obrador. Y ahora empezaría nuevamente con, vamos contigo, Javier Lozano, un minuto, por favor. Mira, yo creo que sí. Y yo creo que los presidentes y los expresidentes de un país, por el amor que le tienen, ¿sí?, a su gente, por la vocación de servicio público, porque como bien decía Enrique Peña Nieto, ninguno se levanta con ganas de ver cómo se friega al país, ¿sí? Yo creo que sí tienen una suerte como de deber moral y ciudadano de compartir sus experiencias con sus sucesores y de decir lo que piensan y de decirle, mira, mano, yo intenté esta y no salió, y esta que debí de haber intentado no me animé, y a lo mejor a ti sí te sale bien, y tú tienes mucho poder ahorita, mucho apoyo popular, tienes el apoyo de las cámaras, puedes ser el mejor presidente de la República en la historia moderna de México, pero déjate ayudar, escucha a los demás. Yo sí creo que más allá de filias o fobias, los presidentes y expresidentes tendrían que hablarse para intercambiar experiencias y puntos de vista. Muchas gracias, Javier Lozano. Arturo Martínez, por favor, un minuto. Yo creo que Felipe Calderón no tiene ninguna legitimidad, tiene el derecho de hacerlo, claro, pero empieza narrando lo que para él, y además muy de pasadita, no fue un fraude, y para todos los que apoyamos a Andrés Manuel en el 2006 fue un robo en descampado. Felipe entró a gobernar apoyado sobre todo por el PRI, metido a San Lázaro gracias al PRI, quién sabe con qué tipo de acuerdos, y a partir de ahí, pues todo lo que diga y haga pues queda desacreditado. Ahora la historia lo va a juzgar y probablemente pues también alguna investigación criminal que haya en su contra, sin que sea esto una cacería de brujas. Tiene que rendir cuentas de su paso por la administración. Bueno, tiene que rendir cuentas, nos dice Arturo Martínez Núñez. Yo les agradezco mucho por haber participado en este debate. Javier Lozano, hay un joven llamado Abraham Mendieta, no sé si lo ubiques, pero nos dice que quiere debatir contigo. Este espacio está abierto. ¿Aceptas la invitación? No, hay niveles. No aceptas. No. Bueno, aquí las puertas están abiertas para todo tipo de debates y desde luego que las propuestas son bienvenidas. Con mucho gusto. Bueno, muchas gracias a los dos, Arturo, Gracias, Javier. Gracias, Javier. Gusto saludarte. Que todo vaya bien, Guerrero. Gracias, muy amable. Gracias, muy buenas noches. Y a ustedes que nos siguen, gracias también por haber sido parte de todo esto.